Buenos días, nuevamente desde aquí la clínica, hablando un poquitito de los neuromoduladores, lo que tomamos la semana pasada. Recordemos que los neuromoduladores no rejuvenecen la piel, sino que básicamente lo que hacen es evitar que la piel sufra por movernos tanto. Recordemos que nosotros somos animales sociables, nosotros hablamos, nos movemos, expresamos todo para lograr comunicarnos en un lenguaje que es tanto de hablar, de gramática, de palabras y también de expresión. Entonces, las expresiones hacen que nos movamos y al movernos nos arrugamos así. Ahí vamos a ver después un mono, digamos, con los músculos, ya como para recordar un poquitito. Cuando nos reímos mucho empiezan a estar las patas de gallo, cuando nos enojamos o entrecerramos mucho los ojos, empiezan a existir estas arrugas acá en la glabela que nos dan una expresión un poquitito enojada, adusta, que no es agradable ni para nosotros ni para la gente que nos rodea. Así es que por eso el gran descubrimiento del siglo XX, que son los neuromoduladores, básicamente la toxina botulínica, ya nació y llegó para evitar justamente tanta expresión y que dañe la piel. Obviamente cuando la gente es joven, estamos hablando antes de los 20, 25 años, no se notan mucho, pero fíjense las personas que conocen, jóvenes, ya desde los 25 a los 30 años ya se empiezan a notar algunas arruguitas cuando hacen mucho algún gesto. Por ahí tenemos sobre todo varones de 30 años con arrugas en la zona de la frente central o incluso en la glabela. Ya tenemos gente de 35 años con patas de gallo, con cuaderno de líneas, ya llegando a los 40, donde la piel ya no se repara tan rápido, ya no está tan hidratada, ya se empiezan a notar y aparecen estas líneas de expresión que son fijas. Seguimos avanzando en la edad, ¿ya? Y por ahí, por los 40, 45, en algunas personas empieza a verse la sonrisa tirada hacia abajo. Entonces, tienen esta expresión de carita triste, ¿ya? Y eso es por la acción muy poderosa de algunos músculos que bajan la comisura, ¿ya? Son músculos depresores de la comisura justamente para hacer algunas expresiones en la cara donde se baja, ¿ya? Entonces eso también se puede tratar. Más avanzada todavía la edad, sobre todo se ve en mujeres. Los hombres no se aprecia tanto por su conformación física, se aprecian las bandas platismales, que es este músculo. El platisma es un músculo superficial, es parte del sistema muscular superficial de la cara, ya donde se empieza a acortar, y al acortarse aparecen estas bandas en esta zona que no se ven muy bonitas. Habitualmente son 4 bandas, pero pueden ser solamente 2. Entonces, en estos casos se utiliza la toxina botulínica como neuromodulación. Me preguntaban por Facebook, ¿qué es un neuromodulador? Resulta que los movimientos se hacen con impulsos nerviosos y llegan a una placa neuromotora, que es básicamente donde aparece una patita de un nervio ya pegada al músculo, y eso genera en el músculo una placa donde los neurotransmisores que se liberan en la patita del nervio van a pegarse como una llave en una cerradura a la placa neuromotora y hacer que el músculo se contraiga, ¿ya? ¿Qué hace el neuromodulador? Modula o disminuye la respuesta en la placa neuromotora. Por eso se llaman neuromoduladores. Son nombres que de repente un poco complicados o medios trabalenguas, pero explican muy bien lo que hacen. Vamos a ir a nuestro mono acá, ¿ya? Este monito representa una cara, ¿ya? Es un mono que fue hecho por la empresa que produce la toxina botulínica más habitual, que más habitual se usa, y en realidad considero yo que es la mejor que se puede usar. Dura más, viene muy bien fabricada, por así decirlo. Recordemos que las toxinas botulínicas
son medicamentos que necesitan ser fabricados en forma estéril y muy bien, ¿ya? Entonces tenemos acá el músculo frontal. El músculo frontal, cuando se contrae de esta manera, ¿ya? Levanta las cejas, arruga la frente, ¿ya? Y al arrugarlo, por supuesto, van a aparecer líneas horizontales en la frente, ¿ya? En general se notan bastante, sobre todo en hombres que tienen una frente bastante amplia. En las mujeres tenemos una frente un poquitito más convexa, más curva, ¿ya? Y es menor. Muchas mujeres también usamos chasquilla, por lo tanto la frente no se nota mucho, ¿ya? Pero con la edad se van notando estas líneas de cuaderno de línea. Cuando nosotros acercamos las cejas, como ahí tengo los dedos atravesados, ¿ya? Cuando acercamos las cejas para producir este movimiento de enojo, van a aparecer unas líneas verticales en la glabela, en el entrecejo, que nos dan una sensación o un aspecto de enojo, ¿ya? O preocupación, ¿ya? Muchas personas tienen este músculo que va de aquí hasta el vértice de la nariz, la parte de arriba de la pirámide nasal, que se llama prócerus. Ya este músculo, cuando se contrae de esta forma, ¿ya? Entonces aparece en esta zona, entre medio de los ojos, una o dos arrugas horizontales también, ¿ya? No todo el mundo tiene este músculo, ¿ya? Entonces estas arruguitas, ¿ya?, se tratan también con este medicamento. Hay mucha gente que tiene en la parte de afuera del músculo frontal un haz anómalo. Recordemos que estos músculos de la cara, así como incluso las venas del sistema venoso superficial, por ejemplo, son muy variables entre persona y persona. Hay personas que el músculo frontal lo tienen digástrico, como muestra este mono, ya otras personas lo tienen completo, en el fondo es un músculo completo de aquí para acá, ¿ya? Y hay personas que tienen en esta zona de acá de la sien un haz anómalo del músculo frontal, que son unas fibras musculares que elevan la cola de la ceja, ¿ya? Y es así cuando esta gente se coloca toxina botulínica en estas áreas y en estas áreas de acá para evitar estas arrugas de las que hablamos, les aparece unas arrugas en esta zona, que son unas arruguitas como laterales a la ceja, ¿ya? Que se tratan también con un punto extra en esta zona. Cuando un médico recién conoce al paciente, no sabe cómo está conformado su sistema muscular, solamente sabe lo que habitualmente es y según el movimiento que presenta cada paciente. Por lo tanto, cuando uno coloca la toxina botulínica, uno tiene que hacer un muy buen estudio de cómo se mueve esta cara, ¿ya?, para lograr saber cuántos puntos de toxina botulínica se va a colocar, dónde se va a colocar, como para lograr que esta zona se vea bonita, se vea no solamente no arrugada, sino que se mueva, porque recordemos que nosotros tenemos que movernos, ¿ya? Se mueva, pero que ese movimiento no genere daño en la piel y la aparición de estos surcos que, si se mantienen, ya a los 45 o 50 años se vuelven permanentes y no hay forma de eliminarlos salvo con láser, ¿ya? Tenemos también, recordemos por el programa anterior, este músculo que es el orbicular de los ojos, que genera en esta zona de acá y en esta zona de acá unas arruguitas que son las patas de gallo de esta zona, y estas arruguitas de acá también que son infraoculares, ¿ya? Recordemos que nosotros nos reímos no solamente arrugando los ojos o apretando los ojos, sino que también por la acción de unos músculos que están acá, que son el cigomático, el risorio, ya que estos no se pueden paralizar y no deben paralizarse tampoco, porque si no se nos va a quedar la boca rara, y cuando tomemos té o hablemos se nos va a mover rara, y además se nos puede caer el líquido que tomemos por el costado de la boca. Entonces estos músculos no se pueden paralizar. Por lo tanto, cuando uno coloca toxina botulínica, la tiene que colocar muy superficial y específicamente en este músculo de acá que está alrededor del ojo. Muchas veces, si colocamos toxina botulínica debajo del ojo y también en el músculo
orbicular del ojo, podemos paralizar esta zona y se puede caer o evertir el párpado. Voy a mostrar mi imagen acá en la otra cámara. En el fondo, básicamente es que si colocamos la toxina botulínica acá, puede quedar esta zona del párpado como atónica y se cae el párpado inferior y queda como una cara rara. Ya, volvamos a este mono de acá. Ya, en general, cuando nosotros tratamos esta zona justamente, ya vamos a tener que tener mucho cuidado dónde y cómo colocar la toxina botulínica. Por eso les recuerdo, este tratamiento tiene que ser hecho por un médico y además un médico que tenga la expertise necesaria para colocar algo tan sencillo como una inyección intramuscular de toxina botulínica, pero tiene que tener mucho conocimiento para hacerlo. Vamos a ir a una pausa, ¿ya? Y vamos a volver explicando este tema de los neuromoduladores que son tan importantes para un tratamiento completo de rejuvenecimiento facial. Hola, vamos a ver en este minuto cómo debemos hacer un procedimiento de implante labial. Los implantes labiales son rellenos o fillers, como se llaman, semilíquidos. Básicamente son geles de una consistencia más o menos como de plasticina que van a modelar los labios, en este caso de la paciente, para lograr que se vean más bonitos, ya sea porque la paciente tiene los labios muy delgados o quiere darle un poquitito de volumen a sus labios. Y nosotros lo que hacemos es lograr un borde del labio más apropiado para la cara de la paciente. Se anestesia, se hace en un pabellón ambulatorio, no requiere mayores tecnologías, ¿ya? Sí requiere una muy buena mano, ¿ya? Lo que vamos a hacer es implantar el gel, que habitualmente es transparente o es opaco, ya en el interior del labio. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente con una aguja muy delgadita, ya implantar desde fuera hacia adentro, y después el filler, el relleno, se deja siguiendo ciertas guías cómo deben hacerse, pero aquí está un poquitito la mano del artista. En el fondo, cada médico deja los labios como está acostumbrado a hacerlo para que queden bonitos. No todos los labios deben quedar iguales, porque si no tenemos como una especie de marca como timbre, ¿ya? Entonces, cada persona debe tener la forma de los labios que más le acomode a su cara. Si tenemos caras muy gorditas que necesitan un poquitito más de relleno, caras muy flaquitas que necesitan menos, o implantes en los labios en zonas distintas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a lograr es que la cara de nuestra paciente se vea más agradable. El procedimiento en sí dura muy poquitito y después, inmediatamente después, se aplica un poco de frío para evitar moretones, y posterior a ello ya la paciente puede hacer su vida completamente normal, se va a su casa, va a comer y seguir con sus actividades diarias. Bueno, continuando con este programa, recordemos que el neuromodulador toxina botulínica lo que hace, paraliza músculos. En el fondo, se inyecta en los músculos, es una inyección intramuscular con un volumen muy pequeñito, así que no se asusten, ¿ya? Duele lo que duele una inyección intramuscular, pero chiquitito, digamos, es sumamente tolerable, ¿ya? Entonces uno le inyecta en la musculatura para evitar moverse tanto. En el fondo, la filosofía del neuromodulador no es
paralizar la expresión. En el fondo, si yo llego a mi casa, yo uso toxina botulínica y no me importa decirlo y me la coloco yo misma porque no confío en ninguna otra mano. ¿Ya? Entonces, si yo llego a mi casa, yo me enojo y se nota que estoy enojada, pero no sufre mi piel porque me estoy enojando. Si llega mi esposo con un ramo de flores, yo me sorprendo, ¡ay, qué lindo! ¿Ya? O si tengo que reírme, me río y me arrugo lo que tengo que arrugarme. Pero cuando dejo de reírme o cuando dejo de enojarme o de sorprenderme, ya no se marca la piel. En el fondo, la piel permanece sin esas líneas y esos surcos que tanto molestan, sobre todo cuando uno va creciendo en edad, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay? Yo ya les comenté del platisma, de este músculo de acá, ¿ya? Cuando uno es ya mayor, este músculo se empieza a cortar por una atrofia del músculo. En vez de ponerse laxo, el músculo se acorta, como que se agarrota, digamos, ¿ya? Es una cosa bien especial que ocurre. Entonces, la gente que tenemos el cuello un poquitito más delgado, más largo, se nota mucho, ¿ya? Entonces, estas bandas platismales se tratan con unos puntos de toxina botulínica, que incluso es una técnica que está descrita en dermoestética como cuello de Nefertiti. Imagínense, acuérdense de esta reina, de esta esposa del faraón egipcio, la mamá de Tutankamón, la madrastra en realidad de Tutankamón, ya, que era tan bonita y tenía este cuello tan delgado y tan largo, ¿ya? De eso se trata esta técnica, en el fondo tratar de dejar el cuello más bonito, ¿ya? Y no acortado, no con la sensación de acortamiento con estas bandas platismales. Se puede colocar, además, yo ya conversé con ustedes en esta gente que tiene como la carita triste, ¿ya? La carita triste, entonces, se colocan un par de puntos de toxina botulínica en esta parte. Recordemos, neuromodulador. En el fondo vamos a modular la contracción muscular en estas zonas, de tal manera que la comisura no es tirada hacia abajo por este músculo de acá, sino que empiezan a actuar más los músculos que la llevan hacia arriba. Entonces no vamos a tener la cara del guasón, por supuesto, ¿ya? Pero vamos a tener una carita más feliz. Además de eso, colgándonos un poquitito del video que vieron entre medio del programa de los rellenos, se puede colocar en esta zona de acá para apuntalar un poquitito la comisura, un poquitito de relleno, sin hacer volumen, porque si no quedamos como con los cachetes de Kiko, ¿ya? Se coloca un poquitito de relleno bajo la comisura de tal manera de apuntalarlo un poquitito, ¿ya? Y hacer que no baje tanto. Es un tratamiento bien bonito que se hace en gente que tiene una expresión de carita triste, ¿ya? Hay otro tema, otro anesteticismo que ocurre en el mentoniano, que es un músculo que está en esta zona de acá, ¿ya? Acá, de hecho, en la carita que tenemos de los músculos, ya lo podemos ver en esta zona debajo del labio, hacia la perita, ¿ya? Entonces, mostrando en esta parte de acá, en forma activa, ¿ya? Este músculo, cuando está muy contraído, produce como una piel de naranja, como si tuvieran celulitis en el músculo, en el mentón. Entonces, se coloca un punto de toxina botulínica acá y el músculo se relaja, y con eso además tenemos el borde de la perita, de la mandíbula, ya más definido, ya con eso podemos mantener lo que se llama el óvalo facial o el contorno de la cara más definido. Recordemos que con la edad todo cae, y si la persona no se ha hecho un rejuvenecimiento facial, una reestructuración de la piel como para subir y lograr definir un poquitito el óvalo facial, ya esta zona de acá se va a perder también, y con eso se puede mantener el borde de la mandíbula. Recordemos que la toxina botulínica no va a mejorar la piel, sí va a mejorar la forma de la expresión, de tal manera de que la piel no sufra, porque nosotros tenemos que reírnos, enojarnos, sorprendernos, etcétera. Estamos inmersos en un mundo donde necesitamos expresar nuestros sentimientos y el lenguaje, finalmente, ya que es hablado y con expresiones. Así que el neuromodulador que utilizamos mayormente en medicina
es la toxina botulínica. La toxina botulínica además tiene algunas otras acciones como disminución de la sudoración. Se puede utilizar en la palma de las manos o en las axilas incluso como para disminuir la sudoración. Recordemos que los neurólogos la utilizan para gente que tiene espasticidad, en el fondo gente que no puede moverse mucho, ya porque está postrado en cama, para lograr movilizar las extremidades y evitar que esas extremidades se anquilosen o se produzcan escaras en una persona que está postrada en cama. ¿Ya? Por lo tanto, tiene muchísimos usos en medicina y recordemos que tiene que ser colocada por un médico que sea experto en el tema toxina botulínica. Chiquillos, nos encontramos en otro día martes para hablar más de estos temas tan grandes y agradables. Ya vamos a tocar un poquitito cómo poder desarrugar la piel cuando ya está arrugada si utilizamos toxina botulínica y además un láser fraccionado, por ejemplo. Nos vemos. Chaito.